Imagina, una sala de cine en mayo de 1977. No hay internet, no hay trailers virales, no hay IP calculado en redes sociales, solo 42 salas en todo Estados Unidos. Una partitura orquestal que golpea como un puño desde los primeros compases, y en la pantalla, una nave enorme persiguiendo a otra nave más pequeña, y luego, desde la parte superior del encuadre, algo que no termina de salir del cuadro, una nave imperial que sigue creciendo, y sigue, y sigue. El público no entendía bien qué estaba viendo, pero entendía una cosa con absoluta claridad, que el mundo había cambiado. Esa primera semana, esas 42 salas generaron casi $3 millones para el verano. La película superaba los 100 millones domésticos. Para finales del año, estaba cambiando la industria entera. Pero la pregunta no es cuánto dinero hizo Star Wars. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un granjero de 19 años en un planeta desértico llamado Tatooine capturó algo tan profundo en la imaginación colectiva que todavía, casi 50 años después, seguimos hablando de él? ¿Por qué la trilogía original, 3 películas con un presupuesto combinado de $76 millones, recaudó casi 1.800 millones antes de que existiera el concepto moderno de blockbuster? Lo que vamos a hacer hoy es ir adentro, escena por escena, decisión por decisión, momento por momento. Vamos a recorrer los 3 episodios de la trilogía original, entender qué pasa y en qué orden, y luego preguntarnos por qué funciona tan bien, casi medio siglo después de su estreno. George Lucas llegó al proyecto de Star Wars después de un primer largometraje de ciencia ficción austero y distópico, THX 1138, en 1971, y de una película de coming-of-age llamada American Graffiti, en 1973. Ninguna de las dos lo había convertido en el director más poderoso de Hollywood, pero sí lo habían establecido como alguien con una voz visual particular. Lucas quería hacer algo diferente, una aventura espacial con el espíritu de los seriales cinematográficos de los años 30 y 40, pero con una mitología propia construida sobre los estudios del antropólogo Joseph Campbell y su análisis del monomito, la estructura narrativa del héroe que aparece en culturas a lo largo de toda la historia humana. El presupuesto original de la primera película era de $11 millones, luego ajustado. Lucas fundó Industrial Light and Magic en 1975, específicamente para ejecutar los efectos visuales del filme, porque ninguna compañía existente tenía la capacidad técnica para lo que él necesitaba. ILM desarrolló el sistema de cámaras de control computarizado que permitió filmar miniaturas con movimientos de cámara precisos y repetibles. Las 360 tomas de efectos que aparecieron en el primer filme representaban un récord absoluto para la industria. Episodio 4 fue escrito y dirigido por el propio Lucas, estrenado el 25 de mayo de 1977 simplemente como Star Wars, sin número ni subtítulo. El epíteto Episodio 4, Una nueva esperanza, no apareció sino hasta la reedición de 1981. Las locaciones reales incluyeron el desierto tunecino de Chotel de Jerid para los exteriores de Tatooine, lo cual no es un detalle menor. El nombre del planeta está directamente inspirado en Tatooine, una ciudad del sur de Túnez descubierta durante el scouting de locaciones. Los interiores se filmaron en los estudios Elstree, en Hertfordshire, Inglaterra. Episodio B, El Imperio contraataca, llegó en 1980 con un equipo diferente. Lucas cedió la dirección a Irving Kershner, cineasta con experiencia en dramas de personajes, y el guión fue iniciado por Leigh Brackett, guionista veterana del cine negro cuya carrera incluía adaptaciones de Raymond Chandler. Brackett murió de cáncer en marzo de 1978 antes de completar su borrador, y Lawrence Kasdan asumió la tarea de terminar el script, trabajando desde la historia de Lucas. El resultado fue la película que muchos críticos consideran el pico artístico de toda la franquicia. Episodio B, El Retorno del Jedi, llegó en 1983 bajo la dirección de Richard Marquand, con guión de Kasdan y Lucas. El nombre original del proyecto era Blue Harvest, título falso que la producción usó para ocultar a fans y medios de comunicación que estaban rodando realmente. El título original, anunciado al público, era Revenge of the Jedi,
que Lucas cambió a Return cuando consideró que los verdaderos Jedi no buscan venganza, sino retorno y reconciliación. Fue la película más taquillera del año, con $482 millones globalmente. John Williams compuso la partitura de las 3 películas. Ralph McQuarrie fue el artista conceptual que definió visualmente el universo antes de que se rodara un solo fotograma. Y Episodio 4 ganó 6 premios de la Academia más un premio especial de logro en efectos visuales, legitimando ante el establishment lo que el público ya había validado con sus boletos. Todo comienza con una emboscada. La corbeta Tantive 4, una nave pequeña de la Alianza Rebelde, es interceptada por el destructor estelar de Darth Vader en el espacio. La disparidad de tamaños entre ambas naves ya dice todo lo que hay que saber sobre la dinámica de poder en este universo. Uno de los lados aplasta, el otro sobrevive como puede. A bordo de la corbeta está la princesa Leia Organa, senadora del planeta Alderaan y de enlace activo de la rebelión. Leia logra transferir los planos de la Estrella de la Muerte, la superarma esférica del Imperio capaz de destruir planetas enteros, al pequeño droide astromecánico, R2-D2 justo antes de ser capturada por Vader y sus soldados. R2-D2 y su compañero, C-3PO escapan en una cápsula de emergencia y aterrizan en Tatooine, donde una banda de Jawas los vende a los tilos de un joven granjero llamado Luke Skywalker, Owen y Beru Lars. Luke tiene 19 años, vive atrapado en una granja con vistas a 2 soles, y sueña con otra cosa. Cuando examina R2-D2, encuentra un mensaje holográfico de Leia, dirigido a un tal Obi-Wan Kenobi. Luke conoce ese nombre. En la región vive un viejo ermitaño llamado Ben Kenobi al que todo el mundo considera un poco excéntrico. Va a buscarlo. Ben Kenobi y Obi-Wan Kenobi resultan ser la misma persona. El viejo le revela a Luke la existencia de la fuerza, una energía que atraviesa toda la vida y que él puede aprender a usar. Le entrega el sable de luz de su padre, Anakin Skywalker, y le cuenta que Anakin fue un gran Jedi antes de que Darth Vader lo matara. Es la primera gran mentira de la trilogía, y no será la última. El viaje se complica cuando Luke regresa a la granja y encuentra las ruinas humeantes de lo que fue su hogar. Las tropas imperiales buscando a los droides han asesinado a sus tíos Owen y Beru. Con ese acto, el imperio le corta el último hilo que lo ataba a Tatooine. Luke ya no tiene a dónde volver. Acepta acompañar a Obi-Wan. En el puerto espacial de Mos Eisley contratan al halcón milenario y a su capitán, Han Solo, contrabandista pragmático y cínico, que necesita dinero para saldar una deuda con el gángster Jabba the Hutt. Han tiene un copiloto Wookiee llamado Chewbacca. Juntos parten hacia Alderaan, el planeta de Leia, para entregar los planos, pero Alderaan Eva no existe. El gran Moff Tarkin, comandante de la Estrella de la Muerte, ordenó la destrucción del planeta como demostración de poder ante Leia, después de que ella proporcionó una información falsa esperando salvarlo. Una vida entera de senadores, familias, ciudades, historia, pulverizada en segundos. El halcón milenario llega a un campo de asteroides donde antes había un mundo. La Estrella de la Muerte los atrapa con un rayo tractor y los ala al interior. Dentro de la estación, Luke y Han se disfrazan de soldados imperiales, rescatan a Leia de su celda y huyen. Obi-Wan, mientras tanto, se adentra solo en la estación para desactivar el rayo tractor y se encuentra, inevitablemente, con Darth Vader. El duelo no es largo. Obi-Wan, mirando a Luke desde lejos, baja su sable de luz y deja que la espada de Vader lo atraviese. Cuando su cuerpo debería caer, no hay nada. Solo una túnica vacía en el suelo. Se ha convertido en un ser de la fuerza, y su voz guiará a Luke desde ese momento. La huida de la Estrella de la Muerte lleva al grupo a la base rebelde en Yavin 4. Los ingenieros analizan los planos de R2-D2 y encuentran el punto débil, un conducto de ventilación de apenas 2 metros de diámetro que conecta directamente con el reactor de la estación. La Estrella de la Muerte se acerca a la Luna. El tiempo se agota. En el ataque al trench de la estación, 2 escuadrones de X-Wings y Y-Wings son destruidos casi por completo. Luke es uno de los últimos pilotos vivos, con los cazas TIE de Vader a sus espaldas. Desconecta su computadora de tiro y confía en algo que no puede verse ni medirse.
la voz de Obi-Wan que le dice que use la fuerza. En ese momento, el halcón milenario aparece por la izquierda del encuadre, Han Solo al mando, derribando a los cazas imperiales. Luke dispara sus torpedos de protones hacia el conducto. La estrella de la muerte explota. La alianza rebelde no solo sobrevive, tienen una razón para seguir luchando. La victoria de Yavin no dura. El imperio, lejos de estar derrotado, reorganiza sus fuerzas bajo el mando de Darth Vader, quien tiene ahora una misión personal: encontrar a Luke Skywalker. El joven piloto que destruyó la estrella de la muerte es poderoso con la fuerza, y Vader lo quiere a su lado o quiere eliminarlo. La alianza establece su nueva base en Hoth, un planeta de hielo, y ventiscas en los confines de la galaxia. La base hecho es un laberinto de túneles excavados en el glaciar. Luke, ahora comandante, patrulla los alrededores en un Tauntaun cuando es atacado por un Wampa y capturado. Se libera usando la fuerza para atraer su sable de luz desde la nieve, pero queda atrapado en la tundra helada, al borde de la muerte. Han Solo lo rescata, envolviéndolo dentro del cadáver de su propio Tauntaun para mantenerlo con vida hasta que llegue el equipo de rescate. La calma es breve. Una sonda droide imperial ha detectado la base. Vader ordena el ataque con los imponentes caminadores AT-AT, máquinas de guerra con patas articuladas del tamaño de edificios que avanzan hacia los escudos de energía de la base bajo un cielo blanco. Los pilotos rebeldes intentan derribarlos con cables que enredan sus patas y los derrumban, pero el esfuerzo es insuficiente. La base es evacuada bajo fuego. Luke apenas escapa en su X-Wing. En lugar de unirse a la flota rebelde, Luke pone rumbo a Dagobah, un planeta pantanoso y neblinoso perdido en mapas olvidados. Obi-Wan le dijo en un sueño que lo buscara allí. Encontrará al maestro Yoda. El X-Wing se hunde parcialmente en las ciénagas al aterrizar. Luke encuentra a un ser pequeño, verde, con orejas largas y un bastón de madera, que habla con las frases al revés. Ese ser es Yoda, maestro Jedi de 900 años, el más antiguo y poderoso de la Orden. El entrenamiento es riguroso y va mucho más allá de la acrobacia física. Yoda insiste en la disciplina emocional, en la distinción entre actuar desde la serenidad y actuar desde el miedo o la ira. Le enseña a levantar objetos con la fuerza, comenzando por piedras, terminando por el propio X-Wing hundido en el pantano. En una cueva donde el lado oscuro se concentra, Luke tiene una visión perturbadora. Enfrenta a Darth Vader, lo derrota, le destroza la máscara, y bajo ella encuentra su propio rostro. Yoda no le explica la visión, pero el mensaje es inequívoco. El mayor peligro no viene de afuera. Mientras tanto, Han, Leia, Chewbacca y C-3PO huyen de Hoth a bordo del halcón milenario con el hiperpropulsor dañado, perseguidos por la flota imperial, después de esconderse en el interior de lo que parece una cueva asteroidal y resulta ser el estómago de una criatura espacial. Han decide ir a buscar ayuda a un viejo conocido, Lando Calrissian, administrador de la ciudad de las nubes en el planeta gaseoso Bespin. Lando y Han tienen una historia con el halcón milenario. La nave fue del primero antes de llegar a manos del segundo en una partida de Sabacc. Lando los recibe con aparente cordialidad, pero Darth Vader llegó antes que ellos. Lando, bajo presión imperial para proteger su colonia minera, entregó a sus huéspedes. La cena a la que los invita es una trampa. Al entrar al comedor, Han, Leia y Chewbacca encuentran a Vader esperándolos en la cabecera de la mesa. Han saca su blaster. No sirve de nada. Lo que sigue es oscuro de manera casi sin precedentes para una película de este género en esa época. Han es torturado, no para obtener información, sino porque Vader necesita probar el proceso de congelación en carbonita antes de aplicárselo a Luke. La carbonita fusiona. Han Solo queda suspendido en un bloque de metal gris, con el rostro congelado en una expresión de agonía contenida. Vader entrega el bloque al cazarrecompensas Boba Fett para que lo lleve a Jabba the Hutt. Lando, horrorizado por cómo el Imperio va expandiendo sus demandas, ayuda a Leia y Chewbacca a escapar en el halcón milenario. Luke, que siente el sufrimiento de sus amigos a través de la fuerza, abandona Dagobah sin completar el entrenamiento, ignorando las advertencias de Yoda. Llega a Cloud City y cae directo en la trampa. El duelo con Vader en las plataformas de carbono, entre vapor y precipicios, es brutal y asimétrico.
Vader no lucha para matar, sino para agotar. Le amputa la mano derecha a Luke con un movimiento calculado. Luke cuelga sobre un abismo y entonces Vader le dice algo que reescribe retroactivamente todo lo que Luke creyó saber sobre sí mismo. No fue Vader quien mató a Anakin Skywalker. Vader es Anakin Skywalker. El hombre bajo la máscara es su padre. Luke elige caer al vacío antes que aceptarlo. Es rescatado. La flota rebelde puede huir, pero la galaxia, para Luke, ya no es la misma. El episodio B abre con una misión de rescate diseñada con la paciencia de un plan de varios pasos. Luke infiltra primero a los droides en el palacio de Jabba the Hutt en Tatooine. Luego llega Leia disfrazada de cazarrecompensas, llevando a Chewbacca como prisionero. Libera a Han de la Carbonita en la madrugada. Son descubiertos. Leia es encadenada al trono de Jabba como esclava. Han despierta ciego de la hibernación. Luke llega directamente al palacio. Intenta negociar primero, y Jabba lo arroja al foso del Rancor, una criatura monstruosa. Luke mata al Rancor aplastándolo con la compuerta metálica del foso. Jabba, furioso, los condena a todos a ser ejecutados en la fosa de Carcón, sobre las arenas del gran mar de dunas, donde vive el Sarlacc, una criatura que digiere a sus víctimas vivas durante 1000 años. Sobre la barca de los prisioneros, en el momento preciso, R2-D2 lanza el sable de luz de Luke desde el interior del casco del barco. Luke lo atrapa en el aire, y la batalla es caótica, veloz y decisiva. Leia estrangula a Jabba con su propia cadena. Han, toda vida a media visión, destruye la barca principal. Los héroes escapan. En Dagobah, Luke regresa a ver a Yoda antes de que sea demasiado tarde. El maestro de 900 años está muriendo, consumido por la edad. Con el aliento que le queda, confirma lo que Luke ya sabe. Darth Vader es su padre, y le dice algo más, algo que pesa como una sentencia. Hay otros Skywalker. Luke ya lo sospecha. Yoda muere y desaparece, convirtiéndose en la fuerza. El espíritu de Obi-Wan aparece y le confirma que Leia es su hermana gemela, separados al nacer para protegerlos de Vader y del Emperador. La Alianza Rebelde planea un ataque decisivo contra la segunda estrella de la muerte, toda vida en construcción sobre la luna boscosa de Endor. El plan requiere destruir primero el generador de escudos en la superficie de la luna. Sin escudos, la flota puede atacar la estación. El problema es que el emperador ya sabe que vienen. La trampa está tendida. Luke acompaña al equipo de tierra a Endor, donde los rebeldes establecen contacto con los Ewoks, pequeñas criaturas peludas nativas del bosque, en un momento que mezcla absurdo cómico y algo genuinamente emotivo. Los Ewoks reconocen en C-3PO a una deidad dorada y deciden aliarse con los rebeldes. Han lidera el equipo de tierra, pero Luke sabe que su presencia en la luna le es peligrosa. Vader puede sentirlo a través de la fuerza, y si el emperador lo localiza, toda la misión queda expuesta. Luke toma una decisión que nadie más habría tomado. Se entrega voluntariamente. Le dice a Vader que hay bondad en él todavía, que siente el conflicto interno. Vader lo escucha y lo lleva ante el emperador Palpatine a bordo de la segunda estrella de la muerte. Palpatine es frío, calculador y absolutamente seguro de sí mismo. Sabe que la flota rebelde viene, sabe que el generador de escudos está custodiado por tropas imperiales adicionales, y tiene frente a él a Luke, que puede ver desde la ventana cómo la batalla espacial se desarrolla mal para la alianza. El emperador quiere que Luke ataque a Vader por ira, que tome su lugar. Quiere convertirlo en el próximo instrumento del imperio. Luke y Vader duelen. Es tenso, cargado de emoción contenida, y llega a su punto de quiebre cuando Vader, leyendo los pensamientos de Luke, descubre la existencia de Leia. Luke explota de ira y le corta la mano mecánica a Vader, empujándolo al suelo. El emperador aplaude desde su trono, y Luke se detiene. Mira su propia mano mecánica. Mira la mano mecánica de Vader en el suelo. Tira el sable de luz, declara, en voz alta, que es un Jedi, igual que su padre, Palpatine. Sin otra opción, dirige el relámpago de la fuerza hacia Luke. 1, 2, 3 veces. Luke cae. Vader observa. Luke mira a su padre y le pide ayuda. Vader actúa. Toma al emperador por la garganta.
lo levanta y lo arroja al pozo del reactor de la estación. El relámpago lo devora en el camino. Palpatine desaparece en un destello de energía. Vader cae, abrazado por dentro. Luke arrastra a su padre hacia una lanzadera. Vader le pide que le quite la máscara. Luke duda, porque sin ella Vader no puede respirar. Lo hace de todas formas. Bajo la máscara está el rostro de Anakin Skywalker, cicatrizado, pálido, destruido pero humano, con ojos que pueden ver a su hijo por primera vez. Anakin muere diciéndole a Luke que tenía razón respecto a él. En la superficie de Endor, Han y los Ewoks destruyen el generador de escudos. En el espacio, Lando pilota el halcón milenario al interior de la segunda estrella de la muerte y la destruye desde el núcleo. Luke escapa en la lanzadera con segundos de margen. El Imperio cae, no en un día ni en una batalla perfectamente ordenada, sino en el colapso simultáneo de sus 3 puntos de apoyo, el generador, la flota y el emperador. Luke incinera el cuerpo de su padre con el rito funerario Jedi en la orilla del bosque de Endor, una pira solitaria y silenciosa que es el acto más íntimo de una película llena de explosiones. Esa noche, en la celebración, Luke se aleja un momento y ve 3 siluetas luminosas observándolo desde el borde del bosque: Obi-Wan Kenobi, Yoda y un hombre joven con una túnica Jedi que Luke nunca conoció directamente, pero cuyo rostro reconoce: Anakin Skywalker, redimido y en paz. La trilogía original es, en su núcleo, la aplicación más exitosa del monomito de Joseph Campbell al cine popular del siglo XX. Lucas estudió deliberadamente El héroe de las 1000 caras antes de escribir Star Wars, y la estructura de Luke sigue el patrón con precisión casi didáctica: la llamada a la aventura que rechaza primero, el mentor que lo inicia, el umbral que cruza cuando la granja arde, las pruebas, la cueva de la revelación, la muerte y resurrección simbólicas, el retorno transformado. El hecho de que este esquema haya sido tan efectivo prueba la tesis de Campbell: hay algo en esa estructura que responde a una necesidad narrativa profundamente humana, pero lo que hace que la trilogía trascienda el esquema es la decisión de hacer que el villano sea el padre. Esa revelación al final del episodio B no es simplemente un giro de trama, es una reconfiguración de todo lo que creíamos saber sobre la historia, y convierte el episodio B en algo que ninguna película de aventuras espaciales tenía que ser: un drama de reconciliación familiar. De golpe, la pregunta central ya no es si la rebelión vencerá al Imperio, sino si un hijo puede creer en la bondad de su padre cuando toda la evidencia sugiere que no queda nada de ella. La respuesta de Luke, negarse a matar a Vader ante el emperador, es uno de los factos más radicales que un héroe popular ha ejecutado en la historia del cine. La lógica narrativa convencional exige que el héroe derrote al villano. Luke lo derrota en el duelo y luego se niega a rematar. Ese rechazo al poder, esa elección de la compasión sobre la victoria, es lo que desencadena la redención de Anakin. En términos de psicología de personajes, es el momento en que Luke supera la advertencia de Yoda sobre el lado oscuro, no mediante la represión del amor, sino mediante su conversión en algo que el lado oscuro no puede calcular: la fe incondicional en otra persona. El arco de Darth Vader merece un análisis propio. En el episodio 4 es puro terror, imponente, sin fisuras, sin vacilaciones. En el episodio B adquiere dimensión personal. La búsqueda de Luke no es solo táctica, hay algo más que Vader quiere de él, y la revelación final convierte su frialdad previa en algo retrospectivamente doloroso. En el episodio B se fractura visiblemente. La cámara lo observa mientras Luke y Palpatine hablan, y hay algo en la postura del actor bajo el traje, en esa figura de negro entre padre e hijo, que transmite tormento sin decir una palabra. Cuando Vader actúa, lo hace sin cálculo, sin plan, sin garantía de sobrevivir. Lo hace porque su hijo lo llamó por su nombre verdadero. La trilogía también funciona como alegoría política. El Imperio es un sistema totalitario que opera mediante el miedo, la concentración del poder en una sola persona, la supresión de las instituciones representativas y el uso de la violencia masiva como instrumento de orden, como prueba la destrucción de Alderaan. La alianza rebelde es pequeña, diversa, caótica,
y su mayor activo no es el armamento sino la disposición individual de sus miembros a sacrificarse. Lucas filmó esto en 1977, durante y después de Vietnam, en pleno debate sobre el poder del Estado y sus límites. La resonancia política no fue accidental. Técnicamente, la trilogía estableció estándares que todavía definen el cine de ciencia ficción. ILM inventó o perfeccionó el sistema de motion control para fotografiar miniaturas, la composición digital de múltiples tomas y la integración de efectos prácticos con efectos ópticos. La partitura de John Williams llevó el uso de leitmotivs temáticos al lenguaje popular. Cada personaje tiene su tema, y la evolución de esos temas a lo largo de los 3 filmes construye una narrativa emocional paralela al relato visual. El tema de Vader no es solo amenazante, tiene una profundidad trágica que retroilumina su historia antes de que la trilogía de precuelas lo explicara explícitamente. En comparación con la ciencia ficción del mismo período, la trilogía original tomó una decisión que parecía regresiva y resultó ser genial. No trató de ser plausible. El espacio tiene sonido, las espadas de luz suman, las naves viran como aviones de combate. Kubrick había hecho 2001 en 1968 con una fidelidad científica impresionante. Lucas hizo lo opuesto, construyó un cuento de hadas en el espacio, donde las reglas son las del mito, no las de la física. Esa decisión fue lo que permitió que la historia resonara en niños de 8 años con la misma intensidad que en adultos de 40. 3 películas, 12 años desde el comienzo del proceso hasta el final de la trilogía, y el resultado fue un cambio irreversible en lo que el cine popular podía ser y querer ser. La trilogía original de Star Wars no inventó el blockbuster sola, pero lo redefinió. Demostró que los efectos especiales podían ser el vehículo de una mitología genuina, que un villano podía ser redimido sin que eso traicionara la historia, que la familia y el sacrificio y la compasión podían ser las verdaderas fuerzas que cambian el destino de una galaxia. Luke Skywalker comienza la historia como un chico, con arena en los zapatos que mira 2 soles preguntándose si hay algo más para él. La termina de pie, en un bosque nocturno viendo a su padre, su maestro, y el primer mentor de su vida observarlo juntos, en paz, como fantasmas de luz. No hay conquista en esa imagen final. Hay algo más difícil de conseguir que la victoria. Hay reconciliación. Y eso, al final, es la razón por la que estas películas siguen importando, no las explosiones, aunque son magníficas, no los sables de luz, aunque son icónicos, sino la pregunta central que atraviesa los 3 filmes. ¿Puede alguien que ha hecho tanto daño volver? ¿Vale la pena creer que sí? La respuesta de Lucas, contada a lo largo de 6 horas de cine, es que no solo vale la pena creerlo, a veces, creerlo es lo único que puede hacerlo posible. Si tengo que elegir un momento que define por qué la trilogía original es irreemplazable, no es la explosión de la estrella de la muerte ni la revelación del padre. Es la escena en la que Luke está colgando de un poste en Cloud City, con una mano menos, acabado de recibir la noticia que destruye su identidad, y elige tirarse al vacío antes que aceptar la propuesta de poder que Vader le hace. En ese momento, Luke no sabe que va a sobrevivir. No hay garantía, hay solo una convicción de que algunas cosas no se aceptan, sin importar el precio. Esa convicción es lo que el Imperio nunca puede comprender y lo que la rebelión siempre ha tenido. No es un arma, es una decisión. El episodio B es la mejor de las 3 películas, en mi opinión, porque es la más honesta sobre lo que cuesta crecer. Odd es una derrota, Dagobah es trabajo duro, y verdades incómodas. Cloud City es traición y dolor. No hay victoria al final, hay solo supervivencia, y la promesa de que la historia no terminó. Ese tipo de valentía narrativa, terminar una película en derrota sabiendo que el público va a regresar de todas formas, solo es posible cuando la historia confía en sus personajes por encima de todo lo demás. La trilogía original confía en Luke, y Luke, al final, confía en Anakin, y esa cadena de fe es lo que mueve el universo. La primera proyección de Star Wars el 25 de mayo de 1977 ocurrió en solo 42 salas en Estados Unidos,
y 20th Century Fox tenía tan poca confianza en la película que George Lucas negoció guardar para sí los derechos de secuelas y mercancía en lugar de un aumento en su pago. Esa decisión lo convertiría en uno de los productores más ricos de la historia del entretenimiento. El nombre del planeta Tatooine no surgió de la imaginación pura de Lucas, fue tomado directamente de Tatooine, una ciudad real del sur de Túnez descubierta durante el scouting de locaciones. Los exteriores del planeta desértico se rodaron en el salar de Chott el de Jerid, donde el icónico doble atardecer fue filmado con un sol real y uno añadido posteriormente por ILM. Leigh Brackett, la guionista contratada para escribir el episodio B, tenía una carrera que incluía adaptaciones de Raymond Chandler y Philip Marlowe para la pantalla. Murió de cáncer en marzo de 1978, antes de que su borrador pudiera ser revisado. Lawrence Kasdan asumió el trabajo y escribió el guión que se filmó, pero el crédito final reconoce a ambos. El episodio B estuvo a punto de llamarse Revenge of the Jedi. Los carteles promocionales ya estaban impresos con ese título cuando Lucas decidió cambiarlo, argumentando que los Jedi no buscan venganza sino retorno. Esos carteles con el título original se convirtieron en objetos de colección. Durante toda la producción del episodio B, el equipo identificaba el proyecto públicamente como Blue Harvest, una película de terror ficticia con el eslogan Horror Beyond Imagination. El engaño funcionó suficientemente bien para que el rodaje en los bosques de Redwood, en California, transcurriera sin la invasión de fans que habrían esperado si se hubiera sabido que estaban filmando realmente. El número 1138 aparece en el casco de un guardia imperial durante el episodio B, un guiño al primer largometraje de Lucas, THX 1138 de 1971. Es un easter egg recurrente que Lucas incluyó en múltiples producciones de Lucasfilm a lo largo de los años. ILM, fundada en 1975, específicamente para ejecutar los efectos del primer filme, no existía como de empresa antes de Star Wars. Las 360 tomas de efectos especiales del episodio 4 representaron un récord absoluto en la industria. En 1977, la compañía no solo sobrevivió después del proyecto, se convirtió en el estudio de efectos visuales más influyente de las décadas siguientes.